Voy a admitirle a sus compañeros hasta y 40, 19:40, después hacemos la corrección de la tarea y empezamos la unidad nueva, ¿sí? El CREST forma parte, es como un acrónimo, sería una memotecnia para que vayas sabiendo toda la afectación de lo que va produciendo la esclerodermia en forma sistémica. Por eso CREST son las diferentes afectaciones que van ocurriendo cuando se manifiesta en forma sistémica. A eso nada más. Síndrome CREST es igual a decir los signos y los síntomas que vas a ver en una esclerodermia sistémica. Y la esclerodermia difusa como tal es de cuando vos ves que afecta exclusivamente la piel, ¿verdad? Sería la cutánea difusa con afectación cutánea. En honor a los que mañana rinden, y igual a los otros rinden el miércoles, voy a ser concisa hoy. Voy a tratar de hacer lo más directa posible en nuestra clase, ¿sí? Teníamos una pequeña tarea que hablaba justamente de nuestro primer caso clínico, una paciente de sexo femenino de 35 años que acude por presentar placas de bordes hiperpigmentados con escamas blanquecinas en su superficie, fuertemente adheridas a estas escamas. Un centro claro, atrófico. Estas lesiones estaban ubicadas en ambas regiones malares y el puente nasal. La misma refiere que estas lesiones se exacerban con la exposición solar y negaba otros síntomas. No se conoce portadora de patología de base. ¿Qué impresión diagnóstica les dio este caso clínico? Y pido establecer la forma clínica dentro de ese diagnóstico. Les escucho al que ya quiera hablar de manera que podamos agilizar. ¿Qué diagnóstico pusieron en su primer cuadro clínico? Eu Seria. puse lúpus eritematoso cutâneo crônico. Gracias. André, te escucho. Yo también, doctora. Gracias. Perfecto. Y estoy leyendo que también en el chat están escribiendo muchos. Perfecto, perfecto, chicos. Tengo mucha fe de que mañana van a rendir así de bien. Perfecto. Es un lupus cutáneo crónico, ¿verdad? Supieron identificar las lesiones, da la descripción, perfecto, y supieron decir qué variedad clínica. Les diría que atiendan exactamente eso, las cosas que les pregunto. Yo les pregunto y les aclaro, quiero la forma clínica. Ni se les ocurra escribirme lupus nomás, porque eso es incorrecto. O sea, está incompleto, me refiero bien. Cuando les aclaro incluso lo que quiero, es eso, que me pongan qué variedad clínica. Si en el examen ponen solo lupus, yo no les voy a considerar el punto, porque es como que me digan, es un nene, es una nena, ¿verdad? Pero yo quiero saber las características de esa persona, a eso me refiero, ¿sí? Esos son las pequeñas orientaciones que sí les puedo dar y les quiero pedir encarecidamente, lean bien lo que les pido y respondan lo más específico posible. No escriban cosas grandes, lo más específico siempre, lo que les estoy pidiendo. ¿Qué auxiliares de diagnóstico le Doutora, pedirían? Sí, Rinaldo. como seria se fosse discoide localizado? Bien, está súper bien que me hayas escrito eso. Porque eu coloquei lupus eritematoso discoide localizado. ¿Está correto o errado? Es correctísimo. De hecho, que vos supiste diferenciar cuál variedad clínica del cutáneo crónico es. Perfecto, está. Perfecto. Ok. O sea, con tu pregunta, Rinaldo, me quedo un poquitito preocupada por algo. Denme un segundito, voy a abrir la clase de colágenopatías. Antes,
Solo para aclarar y que no me quede con la duda de si se entendió o no. A ver. Fíjate en esta diapositiva, Rinaldo. Sí, doutora. Bueno, mira, el lupus eritematoso tienen espectros clínicos, yo les había contado. Y aquí está el lupus cutáneo crónico, que es lo que la mayoría me escribió, ¿verdad? Perfecto, está bien, no está mal. Vos me supiste identificar, dame un segundito, tun, tun, Porque tem uma que imagem que a doutora, a doutora fixou bem nessa imagem que era de um senhor que sí, tinha as lesões. Aí a doutora falou que ali era localizado, etc e tal, entendeu? esta, E só uma esta, pergunta, coloca estabelecer a esta, forma clínica, exato. Para esta, mim, sí. Perfecto, súper bien. Para mí está súper bien lo que vos me respondiste, porque mira, vos me supiste discriminar qué clínica dentro del cutáneo crónico luego. Vos hiciste súper bien. Ahora, si solamente me escriben cutáneo crónico, también está bien. Yo no les voy a poner que está mal eso, porque entiendo de que supieron identificar. Si les ok. pregunto qué variedad del cutáneo crónico es y no me escriben esto, ahí estaría incompleta la respuesta de tus compañeros. ¿Me explico bien? Sim, mas em lá pergunta, impressão diagnóstica. Sí, Impressão diagnóstica, para mim, seria lúpus eritematoso. Estabelecer a forma clínica, daí seria se é crônico ou agudo ou subagudo, é isso? E não sí, essas formas, essas variedades? sí. Establecer la forma clínica sería esto, cutáneo crónico. Ok. Pero no está mal tampoco que vos me escribas cuál forma clínica del cutáneo crónico. No está mal, ¿me entendés? No Sim. está mal que vos me digas cutáneo crónico, variedad discoide, ¿entendés? Porque vos ya estás aclarando cuál variedad de ese espectro clínico, ¿sí? Tá certo. Certo, ok. ¿Está? Sim, Todos doutora. bueno, todos entendieron eso. Bueno, una vez que ya sabemos de que es un cutáneo crónico, ¿qué auxiliar de diagnóstico vamos a pedirle a esta paciente para confirmar nuestra sospecha clínica? A ver, si les pongo esto mañana en el examen, ¿qué le van a poner? Confunda, equivóquense Pato- ahora y no mañana. Anatomia Perdón. patológica e imunofluorescência, doutor. André me habló, ¿verdad? André, ¿vos me hablaste? No, doutora. Foi eu Perdón, que ahora falei. ¿qué más? Era justamente lo que quiero que ustedes me digan. Exacto, bien, pero me falta algo. Ana, ¿Qué es? Eso, muy bien, Rinaldo, bien. Exactamente lo que querían que me respondan, me están respondiendo para poder hacer esa aclaración. Recuerden que ustedes me están hablando para confirmar la parte cutánea, pero ¿se acuerdan que yo les dije que hay un 5 a 10% en que el paciente puede progresar a una forma sistémica? Sobre todo, yo sé que es en la forma diseminada ese riesgo, pero igual a estos pacientes, por más de que sean localizados, tenemos que pedirle esos marcadores de autoinmunidad. Rinaldo nos dijo uno de los marcadores de autoinmunidad. ¿Cuáles son los otros dos marcadores de autoinmunidad que vamos a pedir en este caso? anti-DNA, Anti-DNA, perfecto. Y uno último, hipocomplementar anemia. eso. Fíjense, otro error que quería que me dijeran. Hipocomplementemia es lo que vamos a encontrar.
Entonces lo que tenemos que nosotros pedir es complemento. ¿Qué componente de los complementos? Específicamente el C3 y el C4, que en el lupus, cuando está activo, está disminuido. Eso es lo que vemos. Hipocomplementemia es igual a un complemento bajo. Entonces lo que vamos a pedirles es complementos C3 y C4. Serían esos dos. ¿Está? ¿Aclarado esto? Díganme sí o no, por favor. Sim, doutora. Gracias, Ana. Bueno, y por último, ¿cómo vamos a tratar en este caso particular? ¿Qué le darían a esta señora, a esta chica? Hidroxicloroquina. Sí, podés dar hidroxicloroquina, muy bien. ¿Qué otra cosa más le podés decir, Rinaldo, qué cuidados también tiene que tener? Y ahí, doctora, tenemos que tener en cuenta las orientaciones generales y el tratamiento específico. Sí, Tratamiento con la medicación y Proteção solar, evitar estrés, evitar tabaco. eso, perfecto. Perfecto. Araceli, me dijiste súper bien, pero una vez más, no me pongan indicaciones generales y no me dejen sin poner cuáles son las indicaciones generales, ¿verdad? Perfecto, perfecto, como nos dice. generales también, aparte de protección solar, las ropas, las pantallas solares, los medicamentos, tabaco y el estrés. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda dentro de lo que es lupus y sus espectros? Puedo preguntar mañana entonces todo lo que quiera del lupus y sus espectros y no se van a equivocar, ¿verdad? El siguiente caso clínico creo que nos va a ayudar un poquitito, Andrés, justamente en tu duda de que me preguntaste hace rato. Va a ayudar a fijar un poquitito. Fíjense, es un paciente que acude a la consulta de sexo masculino de 40 años que refiere a un cuadro clínico de aproximadamente 2 meses. Había cambios a nivel de los dedos de las manos que seguían la siguiente secuencia: palidez, posterior coloración azulada y por último se tornan eritematosos, sobre todo en los días de mucho frío. Se percata además de la dificultad para la apertura bucal y disfagia para alimentos sólidos. Se acompaña de pérdida de peso de 5 kilos desde el inicio del cuadro. ¿Qué impresión diagnóstica les dio este caso clínico y cuál forma clínica de la patología? Quiero escucharle a André porque tuvo problema recién con esto. André, ¿pudiste hacer? ¿Qué te pareció? ¿Qué diagnóstico vos les pusiste a este? Doutora, eu coloquei como impressão diagnóstica a esclerodermia sistêmica. Perfecto, perfecto. ¿Supiste identificar cuáles eran los signos de una esclerodermia sistémica acá? Principalmente, doutora, as características de coloração que cambiam, Sí, desde palidez, posterior coloração azulada, depois sí. eritematosa, el frio também é uma característica, e principalmente por esse, doutora, eu me guia, e a localização. Bueno, gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere compartir qué usó como dato como para pensar en una esclerodermia sistémica o si alguien pensó en otra cosa, ¿verdad? Totalmente aceptado. Profe, yo le puse fenómeno de Raynaud, no sé si se lee así, secundario, Sí. con esclerodermia sistémica, por las Ah, ya. características de los dedos. Ok. Bueno, y fíjate que dentro de
el Raynaud es un síntoma de tu esclerodermia sistémica, ¿verdad? O sea, a ver, justamente el síndrome de CREST, yo les había explicado que es como una forma, como una memotecnia que se creó para que uno pueda recordar todas las afectaciones o todas las manifestaciones que va a encontrar en una esclerodermia sistémica. Hay veces que no están todos, pero hay veces que sí, es como secuencial también a veces. Y justamente en la R hace relación al Raynaud. Ese cambio de coloración en los dedos que yo les puse es la descripción de un Raynaud. En vez de escribirle yo Raynaud positivo, lo que hice fue detallarle cómo se va a expresar esa secuencia. Entonces mi primer signo o síntoma que quise darles era justamente un Raynaud. Después, aquí vi que estaban escribiendo algunos, perfecto, los que pillaron esta dificultad para la apertura bucal. Ese era un segundo síntoma, ¿verdad? Perfecto, por la microstomía, Bruna, perfecto. Y sí, o sea, vas teniendo algunos componentes del CRES, Bruna. A lo mejor, al examinar al paciente encontrábamos más señales, a lo mejor ya había esclerodactilia o algo así, ¿verdad? Pero sí van teniendo algunas señales de un CRES, que es igual a una esclerodermia sistémica, ¿verdad? Y la disfagia, que justamente ella escribió aquí, la disfagia que les puse acá, es cómo se suele manifestar la afectación del tubo digestivo. La esclerosis a nivel del esófago, el paciente refiere a una disfagia primero a sólidos y después incluso a líquidos, ¿verdad? Y la pérdida de peso es secundario a esa disfagia que lleva 2 meses, ¿verdad? Entonces, sí está bien escribir una esclerodermia sistémica, está perfecto, ¿verdad? Tiene la microstomía ya incluso. ¿Qué método auxiliar de diagnóstico vamos a pedirle acá para confirmar nuestra sospecha clínica? ¿Qué le vamos a pedir, chicos? Anatomia patológica, Ana, y o CREST anticentrómero. Bien, perfecto, Michael. ¿Vieron ahí ya? Me encanta porque es súper rápido, ya captaron lo que quise decirle hace rato con el lupus, ¿verdad? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy contenta con ustedes. Espero que así también vea mañana. Mañana no creo que tenga que ver los exámenes, pero sí en la semana me van a llegar. Espero que así me respondan en las preguntas que les hice. Bueno, ¿no tienen alguna duda, algo más que quieran que les aclare antes de dar un nuevo tema? Siento muchísimo de verdad que les tenga que dar un nuevo tema, no es de mi agrado esto, pero bueno, si no, no llegamos. ¿Estamos listos entonces? ¿Ninguna duda? ¿Cuándo es lo que algo es fácil en medicina, Bruna? Estamos acostumbrados ya que siempre sea difícil. Bueno, por lo menos el tema que hoy les voy a dar es un tema que a mi parecer nos funciona o nos resulta muy interesante a todos, sea la especialidad que decidan hacer, realicen o no especialidad, es un tema que todos debemos de conocer porque detrás de esto hay un riesgo y sobre todo el médico es el que indica una medicación, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca conocer lo que son las reacciones adversas medicamentosas. Esa es la forma en la que la OMS se refiere a las farmacodermias. Es lo mismo. Decir farmacodermia es lo mismo que decir una reacción adversa medicamentosa. Y hay múltiples dentro de estas. Yo les voy a mostrar las más peligrosas y las más, digamos que llamativas, ¿está? De hecho que
La OMS describe a una reacción adversa medicamentosa como a una respuesta que es inesperada, o sea, es una respuesta mala e inesperada de un medicamento. No está dentro del fin para lo cual se creó esa respuesta que es que se ve. Esa reacción nociva e inesperada aparece a una dosis que normalmente es la que se utiliza en ese medicamento. No es que es por una sobredosis en la que aparece, ¿está? Y dentro de esas reacciones adversas podemos tener un espectro súper amplio de afectación. Puede afectar la piel en forma muy superficial, como llegar a producir una necrosis extensa de toda la superficie cutánea. Y también tener compromiso de órganos y sistemas, ¿verdad? Como el hígado, tubo digestivo, riñón, sistema hematopoyético. O sea, puede ser desde algo tan leve como algo que incluso resulte mortal y dar una falla multiorgánica, ¿verdad? Dentro de esa fisiopatología de una reacción adversa medicamentosa, nosotros tenemos dos grandes pilares dentro de esa reacción. Tenemos un pilar que se refiere a un mecanismo no inmunológico y a un mecanismo inmunológico. El mecanismo no inmunológico es aquel en donde uno puede culparle o darle como protagonista a la acción del medicamento en sí, en forma directa. Y se da en forma inmediata después de esa primera exposición al medicamento ya, porque es una reacción en donde es independiente, la cual es independiente a la persona en sí. Es netamente culpa o está netamente mediada al fármaco, este mecanismo no inmunológico. En cambio, el mecanismo inmunológico es justamente el que es propio de cada paciente. O sea, para que este pilar se active, es el que muchas veces hace de que un mismo medicamento pueda ser reactivo en una persona y no reactiva en otra persona, porque el mecanismo inmunológico es propio de cada individuo, ¿verdad? Generalmente cuando uno reacciona partiendo de este mecanismo inmunológico, es el que se activa posterior a ese primer contacto, porque esto deben de generar anticuerpos en contra de esta medicación. Por eso se habla de que el mecanismo inmunológico se activa posterior a ese primer contacto en donde ocurrió la sensibilización y va a empezar a mostrarse posterior en una siguiente exposición. Y sobre todo van a ser más floridas después cuando las exposiciones son repetidas. No va a activarse nunca un mecanismo inmunológico si no hubo un contacto previo con ese medicamento, ¿sí? Uno realmente no se sabe con exactitud por qué algunos sí y otros no reaccionan, pero lo que se sabe es de que hay factores de riesgos que nos pueden hacer sospechar de de cuál fármaco puede llegar a ser más reactivo y quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de presentar justamente estas reacciones adversas. Los factores de riesgo que dependen del fármaco, aquellos medicamentos que tengan un peso molecular mayor versus un peso molecular bajo, tienen un mayor riesgo de reactividad. Los que se administran por vía parenteral tienen un mayor riesgo que los que son administrados por vía oral. Y la forma en la que damos. Generalmente son más reactivas los medicamentos que se dan a dosis bajas con intervalos libres grandes. Es mejor dar medicamentos a dosis altas pero continuas. Un ejemplo de esas son los medicamentos que se dan a través de infusiones en bombas en los hospitales. Son menos reactivos porque es como que mantenemos la dosis por hora, cc hora, en forma constante. En cambio, la otra, al de dar dosis bajas pero con intervalos libres, lo que generamos son picos
de ese medicamento. Le das, sube, después cae, después vuelve a subir. Y esos picos de medicación es lo que hace que termine siendo un poco más reactivo que dar dosis continuas y sostenidas, ¿sí? Y después también están las impurezas. Recuerden que los medicamentos siempre vienen el principio activo disuelto en algo, que eso recibe el nombre de excipientes. Y dentro de ese excipientes muchas veces hay impurezas, que son esas las que terminan haciendo reaccionar al paciente y no la droga en sí, sino las impurezas con las que está bien. Y después tenemos los factores de riesgo que dependen de cada paciente. Esos factores de riesgo que dependen del paciente son los que son más difíciles de poder discriminar o de poder tener en cuenta a la hora de medicar, porque es imposible que muchas veces podamos a simple vista saber el riesgo que ese paciente lleva de por sí mismo para activar su sistema inmunológico en contra de esa droga. Existen ciertos datos, como por ejemplo, saber que un adulto es mucho más reactivo que un niño, porque los niños todavía tienen su sistema inmunológico inmaduro. Por eso es que sabemos que el adulto corre un mayor riesgo de presentar una reacción adversa en relación al niño. Las mujeres más que los varones, sobre todo por la estimulación hormonal que nosotras tenemos, ¿verdad? Dentro de los factores genéticos, cuando nosotros tenemos padres que hayan con antecedentes de haber presentado una reacción adversa a medicamentos, heredamos un 50% de riesgo de también presentar estas reacciones adversas al medicamento. También se sabe de que nosotros siendo alérgicos, diferentes tipos de atopía, ¿verdad? A la larga hay veces que hay una reacción cruzada. Por ejemplo, yo soy alérgica a algún alimento, soy alérgica a los cambios de clima, soy asmática, o sea, tengo mucho componente atópico. Cuanto mayor sea mi componente atópico, hay un mayor riesgo de ir produciendo reacciones cruzadas y de terminar también desarrollando una reacción a algún medicamento. O sea, cuanto más alérgico yo sea a X cosa, corro mayor riesgo de también presentar reacción adversa a medicamentos, ¿sí? Y por último tenemos las enfermedades subyacentes. Posterior a lo que fue el COVID y al dengue, a la chikungunya, nosotros vimos que el sistema inmunológico de muchísimas personas quedó como hiperestimulado o hiperactivado. Posterior a cuadros como estos, vimos muchísimas más reacciones a medicamentos. Pacientes que te decían, pero a mí nunca me hizo mal esto, nunca me reaccionó y ahora me reaccionó a todo. Vimos que posterior a cuadros como esos, en donde el sistema inmunológico quedó como hiperactivado, fueron como gatilladores o sensibilizadores extremos también. Entonces a eso me refiero a enfermedades subyacentes. Siempre tengan en cuenta que patologías como esa, sobre todo el COVID, en donde había como la tormenta de citoquinas de por medio, pueden sensibilizarlo otra vez al paciente y volverle después alérgico. Es como le hiperestimula más o menos. A eso se refieren las enfermedades subyacentes. Esto es lo que justamente yo les decía, de cómo se ve de que uno hereda ese riesgo de también presentar una respuesta anormal al fármaco en un 50%, ¿verdad? Y dentro de la clasificación de estas reacciones adversas a medicamentos, la OMS decidió clasificar esas reacciones en diferentes formas. Dentro de su clasificación, la OMS englobó también las reacciones adversas que uno sabe que pueden aparecer en con un medicamento al momento de lanzar al mercado. O
siempre que nosotros tenemos un medicamento en el prospecto, hay una porción donde dice efectos adversos, efectos colaterales, ¿verdad? Muchos de esos efectos colaterales son efectos que nosotros sabemos de que algunos pacientes corren un riesgo de presentar. Algunos tienen, otros no tienen, ¿verdad? La OMS en esta clasificación tuvo en cuenta esas reacciones adversas también. De hecho, las reacciones adversas que hoy les quiero mostrar no son aquellas esperadas dentro de un fármaco, las que ya vienen detalladas en el prospecto, no son esas. Yo las que hoy les quiero enseñar son justamente estas de tipo B, que son las no predecibles, son las que nosotros no teníamos forma de conocer previa a la administración de ese medicamento en el paciente. ¿Por qué? Porque fíjense, depende del paciente. Cada ser humano es un individuo totalmente aparte, ni siquiera somos iguales a nuestros padres. Eso hace de que estas reacciones de tipo B sean muy difíciles de prevenir o de saber ya si le va a reaccionar o no va a reaccionar. Y fíjense que otra vez dicen que son dosis independientes, o sea, basta muchas veces con la mitad de un comprimido incluso para poder desarrollar el cuadro severo, porque es dosis independiente, son totalmente independientes, es totalmente dependiente del factor de cada persona. Esas son las de tipo B, son las que me voy a centrar en mostrarles. Las de tipo A son aquellas que están relacionadas al fármaco y son dosis dependientes. Son generalmente las que están ya detalladas dentro del prospecto. Las de tipo C son las que se manifiestan por el uso crónico, como por ejemplo una toxicidad acumulativa. Por lo general también está detallado en el prospecto. Y la de tipo D es generalmente por una manifestación o una acción retardada que puede ser vista en el uso del medicamento, como por ejemplo la carcinogénesis y la mutagénesis, que también tiende a estar detallado o advertido en cada medicamento. Ejemplos de cada una de estas situaciones, cuando por ejemplo en la del tipo A, que son las previsibles, las que son relacionadas al fármaco y a la dosis dependiente, un ejemplo claro es lo que ocurre con los anticoagulantes orales. Dentro del prospecto de los anticoagulantes orales, dice que por sobredosis lo que puede haber es sangrado. O sea, cuando yo le doy a un paciente un anticoagulante, yo sé que, que el riesgo es de que si él se pasa de su dosis, va a sangrar. Entonces es dosis dependiente y está directamente relacionado a ese medicamento. Al darle salbutamol al paciente, yo sé que si el salbutamol se absorbe por vía sistémica, como es un beta-2 adrenérgico, va a producir temblor. A mayor dosis, mayor absorción, mayor temblor. La candidiasis oral, cuando yo uso corticoides inhalados, como los corticoides inhalados suprimen todo el mecanismo de defensa, produce una ligera inmunosupresión, yo tengo como consecuencia el sobrecrecimiento del hongo a nivel de la boca, la candidiasis. Y los aminoglucósidos, yo sé de que si me paso de la dosis, hay un riesgo de producir ototoxicidad en el paciente y generar sordera. Ejemplos de esta reacción adversa tipo A. Por lo general, esto está más que detallado en el prospecto y si aparece, sabemos de qué se debe a la droga. Las de tipo B, las imprevisibles, son las a las que nosotros le tenemos más miedo. Existen efectos muy suaves o muy inocentes, como por ejemplo es la somnolencia que puede producir el antihistamínico, ¿verdad? Eso es porque no tolera la medicación el paciente. Efectos como la anemia hemolítica, que ya les expliqué que pueden generar algunos medicamentos en pacientes que tienen el déficit de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es imposible que nosotros a simple vista sepamos que el paciente no tiene esa enzima. Muchas veces le damos un medicamento que sabemos que necesita esa enzima para su metabolización
y que si no tiene el paciente va a comenzar a hemolizar. Ah, bueno, en mi control yo veo que hemoliza, me ayuda a diagnosticar en forma indirecta que mi paciente no tenía esta enzima, ¿verdad? Eso es la idiosincrasia, entonces le retiro la medicación, deja de hemolizar, ¿verdad? En cambio, aquí es donde tenemos los mayores problemas, en los mecanismos de hipersensibilidad mediados por todo lo que sean los mecanismos inmunológicos. Dentro de esos mecanismos inmunológicos entran de por medio las reacciones de Gol que serían tipo 1, 2, 3 y 4, que ya habían dado en fisiopatología, generalmente damos eso. Las reacciones de Gel y Gol generalmente es la de tipo 1, es en las que nos da una reacción mediada por los mastocitos, en donde tenemos las reacciones alérgicas, pero por la degranulación de los mastocitos. Entonces, por lo general, son aquellas reacciones adversas que vemos en forma rápida que se instaura, porque es el mastocito nomás el que se degranula y ya activa todo el mecanismo alérgico. En cambio, la de tipo 2 es aquella que se genera por una relación anticuerpo y antígeno, o sea, se tiene que formar anticuerpos. El linfocito B debe de generar anticuerpos primero. La de tipo 3 es por la formación de inmunocomplejos, que son los que circulan y generan generalmente los cuadros. Y la de tipo 4 es por la inmunidad celular. Para que vean, todo esto es dependiente. Desde la de tipo 2 hay un tiempo de por medio para que se active, que son los mecanismos inmunológicos. Solamente la de tipo 1 es la que termina activándose en forma rápida, porque nada más necesitamos que se active el mastocito, ¿sí? Ejemplos de lo que les decía, de los efectos, el efecto acumulativo que podemos ver en algunas drogas, que es con el uso de los corticoides, el síndrome de Cushing. Vemos cómo el paciente tiene esa obesidad central, las estrías violáceas, la fase de luna llena, el efecto retardado, la teratogénesis que se suele ver con el uso de la talidomida. Ejemplos, ¿verdad? Nada más les estoy mostrando eso. Y aquí les está resumida. Sabemos nosotros de que hay grupos de medicamentos que tienen un mayor o menor riesgo de presentar reacciones adversas en los pacientes. Realmente poder hacer esta clasificación varía mucho. Esto se hizo en base a un estudio que ya está viejo, de más de 10 años, en el hospital donde trabajo, ¿verdad? Que actualmente ya está viejo, como les dije, que pudo haber variado en cuanto a cuál es el más frecuente. No varían la lista de medicamentos, pero sí el porcentaje de cuál es el que más aparece. Realmente en la práctica, yo no sabría decirles cuál es el que más veo que reacciona, porque veo a todos. Las reacciones a antibióticos, la penicilina, vancomicina, el trimestoprim, la cefalosporina, ni qué decir los anticonvulsivantes, la difenil, la carbamazepina, los AINES, o sea, realmente se ve a todos estos, a todos. Y de aquí es muy importante, por eso siempre, siempre, antes de darle un medicamento al paciente, consúltenle si hay antecedentes de alergia, si es alérgico, si se conoce alérgico, ¿verdad? O si sus familiares, algunos de sus familiares tienen un antecedente, su mamá o su papá tiene el antecedente de alergia a algún medicamento, ¿verdad? Y sepan, no es muy larga realmente la lista, sepan cuáles son los que frecuentemente tienen un riesgo de desarrollar alergias. Igual y hay veces que es imposible discriminar porque el paciente es polimedicado, por ejemplo, y ahí es muy difícil ver a cuál de todos esos medicamentos es lo que hizo la reacción, ¿verdad? Y el problema es que realmente la clínica es muy difícil. Con la clínica sola no podemos decir, ah, bueno, esto reaccionó a este medicamento. ¿Por qué? Porque la reacción que podemos ver en la piel
es la misma que puede generar cualquier fármaco. La novalgina, o sea, la dipirona, puede reaccionar de la misma forma en la que vemos que reaccionó la penicilina, ¿sí? No es que hay una reacción cutánea específica para cada medicamento. Por eso es que es muy difícil de establecer la causa solamente por las lesiones en piel. Y a eso se refiere con que es una gran simuladora. Un mismo fármaco puede producir diferentes tipos de lesiones en diferentes personas. Puedo yo ser alérgica al paracetamol y que a mí me salgan solamente unas ronchas, y alguno de ustedes puede ser alérgico al paracetamol y le dé un edema de glotis incluso. O sea, un mismo medicamento con la misma dosis tomado o recibido de la misma manera pueden generar cuadros totalmente distintos en dos personas diferentes, ¿verdad? En mí puede hoy generar solamente una única lesión, mañana puede generar un cuadro mucho más severo, ¿sí? Entonces es muy cambiante, por eso se le denomina la gran simuladora. Ninguna lesión es específica de un fármaco en sí. Lo que sí uno puede saber es de que generalmente las lesiones en piel desaparecen al retirar el medicamento. Eso sí es certero, ¿sí? Puedo tener solamente un compromiso cutáneo o empezar a tener un compromiso sistémico, dependiendo de la severidad de la reacción que estoy presentando. También puedo tener compromiso mucoso o puedo no tener, todo va a depender de la severidad del cuadro, ¿sí? Lo que sí suele verse muy frecuentemente en la mayoría de las reacciones a medicamentos es el prurito. Y se suele manifestar de diferentes formas, puede ser intenso, puede ser continuo, puede ser intermitente, puede ser severo. Lo que varía son las características de ese prurito, pero es el síntoma que más frecuentemente refieren los pacientes. La presencia de la fiebre habla de una hipersensibilidad generalmente, y es totalmente independiente al momento en el que recibe el medicamento. O sea, no es que el paciente recibió la medicación y ahora te va a hacer fiebre, porque esto más bien se debe a la liberación de citoquinas por el proceso inmunológico que hay de por medio. Dentro de la clasificación clínica que se generan de estas reacciones adversas a medicamentos, tenemos lesiones. Estas son las más frecuentes. Hay muchísimas, por eso acá al final les puse otras. Yo les voy a detallar las más frecuentes. Aquí ven justamente un estudio que se realizó en el hospital, ya viejo, pero se recopilaron 10 años para tratar de ver cuáles eran las reacciones medicamentosas que más frecuentemente se registraban. Y se vio en esta frecuencia, ¿verdad? Vamos a conocer al exantema, la urticaria, la eritrodermia, el eritema pigmentado fijo, el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson y el NET. Los exantemas, nosotros habíamos visto esto en nuestra segunda clase. Les había hablado que el exantema es igual a decir una mácula eritematosa. Eso era, yo les describía un exantema como una mácula eritematosa que tenía diferentes formas de presentarse. Si es que veíamos esas máculas eritematosas que se alternaban con piel sana de por medio, decíamos que era un exantema morbilliforme. Si ese exantema formaba estas estructuras como de medallones o como de roceolas, decíamos que era un exantema roceoliforme. En cambio, si el exantema abarcaba prácticamente todo el cuerpo, más del 90% de la superficie cutánea, y tenía este aspecto de papel de lija, decíamos que era un exantema escarlatiniforme. Y por último, hay un tipo de exantema que todavía no les había contado, pero que es petequial y que incluso pueden verse vesículas y ampollas sobre esas petequias. Ver un estadio como esto, en donde ya hay lesiones purpúricas,
habla de un de peor pronóstico en relación a lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El exantema tiende a ser la reacción adversa a medicamentos que observamos con mayor frecuencia. Tiende a aparecer en forma rápida. Recuerden que aquí tiene que activarse el sistema inmunológico. Entonces, solemos ver después del 8º día, por lo general. Más o menos en promedio es entre 7 a 21 días, pero más frecuentemente después del 8º día. Suele ser más visto en pacientes internados y polimedicados. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como fiebre, cefalea o artralgias. Y lo que puede pasar con esto es de que al retirar el medicamento, esto involucione y se cure en forma espontánea, o con los días puede de igual manera progresar a formas más severas. Si esto se recupera, si retrocede en forma espontánea, si no avanza a una forma más severa, esto se va a curar sin dejar ninguna secuela en la piel. ¿Por qué les digo de que esto puede evolucionar? Porque realmente se considera que a partir de aquí hay como un posible espectro evolutivo. Nosotros podemos ver que un fármaco reacciona en un paciente hasta 30 días después de su exposición. Entonces, realmente después de los 30 días recién podemos estar tranquilos de que realmente, bueno, ya pasó, ya no va a haber evolución. Claro que si antes de los 30 días esto ya desapareció, ya es porque no va a evolucionar, ¿verdad? Pero es importante saber de que hasta 30 días después de la exposición el paciente puede reaccionar. Otra manifestación muy frecuente que observamos son las urticarias. Las urticarias nosotros les conocemos mejor como ronchas, ¿verdad? Que son estas placas eritemato-edematosas, pruriginosas, que tienen la característica de ser evanescente. ¿Qué es lo que significa eso? Aparecen, desaparecen, aparecen y desaparecen. Eso es ser evanescente. Esa secuencia de aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, por lo general tiende a durar 7 días. Hay veces que puede prolongarse más de 15 o 3 semanas y ahí se considera una urticaria crónica, ¿sí? Las urticarias están o aparecen por activación por el sistema, justamente por una hipersensibilidad de tipo 1. O sea que esto sí puede aparecer en forma rápida después de la administración de un medicamento, porque solamente es el mastocito el que necesita activarse y liberar sus gránulos para que esto ocurra. Por eso es de que nosotros tenemos tanto miedo cuando nos llega un paciente con lesiones como esta. Esto es un angioedema, el edema de párpados o el edema de los labios, de la lengua, eso es conocido como angioedema. Puede presentarse en forma minutos o horas después de la administración de un fármaco y le tenemos tanto miedo porque cuando hay afectación de esta zona es el lugar en donde mayor riesgo tenemos de que progrese a un edema de glotis, ¿verdad? De hecho, que es un muy mal pronóstico, ojos, labios, lengua, y la progresión a veces es muy rápida. Las causas de que uno tenga una urticaria hay miles, ¿verdad? O sea, el fármaco no es lo único que puede darnos una urticaria o un angioedema. Otra manifestación que podemos encontrar como una reacción medicamentosa es la eritrodermia. La eritrodermia, ustedes ya saben, es eritema y descamación de más del 90% de la superficie cutánea. Ya vimos eritrodermia en muchísimas enfermedades, o sea que ustedes ya saben de que la causa de una eritrodermia también es múltiple, no es exclusivamente medicamentosa, ¿verdad? Pero siempre cuando hay una eritrodermia, lo bueno cuando uno piensa en un medicamento es de que está el antecedente de una exposición a un fármaco de por medio. Otra lesión
que ocasionan los medicamentos, algo se conoce con el nombre eritema pigmentado fijo. El eritema pigmentado fijo sí es una lesión solo y exclusivamente producida por un fármaco. No existe nada más que pueda sacarnos algo como esto. Dentro de los fármacos también se incluyen las hierbas medicinales, eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Esto tiende a iniciarse con lesiones como estas que están aquí arriba, máculas eritematoviolaceas, pueden ser únicas, múltiples, por lo general salen de aparición brusca en el paciente, a veces le arde, a veces le pica, otras veces son asintomáticas, pueden afectar mucosas, a veces se ampollan, otras veces nada más tienen esta pigmentación eritematosa violácea y con los días, con las semanas, se tornan así hiperpigmentadas con un color medio azul grisáceo, ¿sí? Esto, una vez que uno retira el medicamento, desaparece después de unos meses, ¿sí? Esto es solo y exclusivamente dado por medicamentos. Es un cuadro benigno dentro de todo y autolimitado. En cambio, aquí es donde más quiero detallar y poder enseñarles. ¿Se acuerdan que yo les decía el exantema puede involucionar y curarse solito o puede evolucionar a formas más severas? El exantema y también las urticarias, ¿verdad? Están englobadas dentro de lo que se llama con el nombre de síndrome urticariforme. Y fíjense que acá hay una flecha detrás de eso. ¿Por qué? Porque a eso me refería con que ellos pueden curarse y terminar acá o evolucionar a otras formas más severas de reacciones adversas a medicamentos. Existe algo que se conoce con el nombre de síndrome multiforme, otro con el nombre de síndrome de Stevens-Johnson y otro con el nombre de necrólisis epidérmica tóxica. Cada una de estas cosas existen como un cuadro independiente que pueden aparecer directamente. Una reacción adversa a medicamento puede iniciarse como un síndrome multiforme o puede iniciarse como un Stevens-Johnson o como una necrólisis epidérmica tóxica y curarse y no avanzar acá, o curarse acá y no avanzar a estas otras formas, o empeorar e ir a una de estas formas más severas. A eso se refiere con que pueden ser espectros evolutivos, ¿sí? Pero existen como tales. Puede empezar acá y terminar nomás acá, puede empezar acá y terminar también acá, ¿sí? No es que sí o sí van a estas otras formas. Y no es que sí o sí para llegar a un Stevens-Johnson primero tuvo que haber habido estos otros cuadros. No, puede directamente comenzar aquí. El síndrome multiforme está constituido por el eritema multiforme, ¿verdad? El eritema multiforme nosotros tenemos dos, un eritema multiforme menor y un eritema multiforme mayor. El eritema multiforme menor se caracteriza, por manifestarse en las áreas acrales del cuerpo. ¿Cuáles son las áreas acrales? Las manos, los pies. Generalmente dorso de manos, dorso, planta de pies. Vemos estas lesiones que son conocidas con el nombre de escarapelas típicas o lesiones en dianas. Escarapelas o dianas, son las mismas cosas. Para que sean las lesiones típicas, tienen que estar formadas por 3 círculos concéntricos. Una región central que es papulosa, así bien eritematosa, que está rodeada por un círculo pálido, eritematoso, ligeramente pálido, y un tercer círculo otra vez bien eritematoso. Esas son las escarapelas o dianas típicas que se ven en el eritema multiforme menor. En este caso, el paciente no presenta afectación del estado general. El problema es de que el eritema multiforme menor no es exclusivo de los medicamentos. También el herpes virus, el simple,
puede ocasionar este eritema multiforme menor, ¿sí? No hay afectación de mucosas en el eritema multiforme menor, solamente las áreas acrales. Justamente esa es una diferencia con el eritema multiforme mayor. En el eritema multiforme mayor ya está afectada una mucosa por lo general, pero solo una. Y ya aparecen escarapelas atípicas. Hay escarapelas típicas y escarapelas atípicas. Las escarapelas típicas son las mismas que uno ve en el eritema multiforme menor. Y las escarapelas atípicas se las llama atípicas porque en vez de tener 3 círculos concéntricos, tienen 2. Por eso son atípicas. Las lesiones en el eritema multiforme mayor tienden a predominar en miembros inferiores, miembros, brazos y piernas, y también en la cara. El siguiente espectro evolutivo es el síndrome de Stevens-Johnson. Fíjense que acá ya hay 2 o más mucosas afectadas, ¿sí? Por supuesto que ya hay afectación del estado general del paciente. Las mucosas tienden a estar cubiertas con estas costras hemáticas, hay exulceraciones, pueden aparecer lesiones purpúricas y ya solamente hay escarapelas atípicas, ya no hay escarapelas típicas. Y aquí comienzan a aparecer ampollas y que al reventar despegan, justamente dejan áreas de piel erosionadas. Comienzan a aparecer quemados, aparecen quemados los pacientes porque se forman las ampollas y después al reventar hay áreas del cuerpo descubiertas. En el Stevens-Johnson, estas ampollas afectan menos del 10% de la superficie cutánea. Eso es un dato muy importante porque el paciente debe de comenzar a ser tratado como un paciente quemado. Al perder esa superficie cutánea, hay mayor pérdida de electrolitos, se deshidrata, no regula la temperatura, mayor riesgo de infecciones. Entonces, la afectación corporal de ampollas y de tener la piel descubierta es menor del 10% en el Stevens-Johnson. Estas ampollas predominan a nivel del tronco. En cambio, existe una evolución de este síndrome de Stevens-Johnson en donde el porcentaje de la superficie cutánea comprometida está comprendida entre un 10 y un 30%. Ahí eso es conocido como un síndrome de superposición entre el Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Porque en la necrólisis epidérmica tóxica, el porcentaje de la superficie cutánea comprometida con ampollas y con exulceración de las mismas, con erosión de las mismas, es más del 30%, ¿sí? Esas son las principales diferencias. Por supuesto que en la necrólisis epidérmica tóxica pueden estar afectadas 2, 3, 4, 5 mucosas también. Como dato positivo, previo a la formación de ampollas y a la necrosis de la piel, el paciente suele referir como un síntoma primario un dolor, una hiperestesia cutánea. Le suele decir, se suele ver la piel roja y les duele, me duele, te dice el paciente. Posterior a eso suelen evidenciarse ampollas, ampollas en más del 30% de la superficie cutánea. Y el signo de Nikolsky se vuelve positivo. ¿Por qué se vuelve positivo? Porque acá también hay una acantolisis. Se separan las células acá, pero por acción directa de los inmunocomplejos que se forman, ¿verdad? Pero es secundaria la reacción medicamentosa, no hay nada autoinmune detrás de ello. Esto sí, si no es tratado en forma correcta, la mortalidad llega a más del 30%. El paciente termina muriéndose por la falla multiorgánica. Hay acá afectación a veces hepática, renal. El paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos por la pérdida cutánea. La sobreinfección bacteriana suele ser súper alta. Y cuando esto se logra salvar,
en la afectación de las mucosas, como secuelas se suelen ver sinequias. A veces el párpado de los quedan evertidos, se forman ectropion, o hay estenosis uretral, hay estenosis esofágica, se ve esa hiperpigmentación cutánea, ¿verdad? Aquí como se nota, o sea, está como, nada más para mostrarles, este es un paciente con una necrólisis epidérmica tóxica y la anatomía patológica, cómo eso se traduce. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les mostraba la anatomía patológica del pénfigo? Cómo se veía la ampolla que se forma, pero después arriba estaba completamente, digamos, conservada la epidermis, ¿verdad? Acá esto es una ampolla, acá está la dermis y acá está la epidermis. Y fíjense cómo lo que está arriba de la ampolla está totalmente destruido. Acá no se logra entender ninguna de las capas de la epidermis. Y aquí por debajo lo que ven son eritrocitos. Esto es una necrosis de la epidermis que se condice con el contexto de ese paciente. Es una necrólisis epidérmica tóxica. Esto es nada más para un resumen que les puse a la hora de para que puedan estudiar, el que les sirva las diferencias, ¿sí? Esos son los espectros evolutivos dentro de esa flecha que les mostré. Existen otros cuadros severos que no forman parte de ese espectro, pero que también debemos de conocerlo porque, como les dije, son severos y agudos. Dentro de eso está la pustulosis exantemática generalizada aguda. Es súper infrecuente, gracias a Dios, pero se parece muchísimo a una psoriasis pustulosa, de hecho, que es su diagnóstico diferencial. ¿Cómo uno puede hacer la principal diferenciación entre uno y otro? Porque los dos aparecen de golpe y en forma aguda y hay afectación del estado general del paciente. El paciente viene con fiebre, hay leucocitosis, las pústulas son igualitas, asientan sobre una base eritematosa y también el contenido es estéril, o sea, es igualita. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay el antecedente de una exposición a un fármaco, ¿verdad? En la psoriasis pustulosa no. Y hay otro cuadro que es bastante severo, que se conoce con el nombre de DRESS. El nombre de DRESS está en inglés, sería Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms. Sería dentro del nombre mismo están los criterios diagnósticos. Erupción cutánea es un criterio diagnóstico, eso es el rash. Nosotros a esta erupción cutánea, otra forma de llamarle es un rash. Entonces ahí está la R, rash, ¿sí? Después tenemos hipereosinofilia. En sangre solemos ver más de 1500 eosinófilos o vemos incluso linfocitos atípicos. Vemos afectación sistémica, podemos encontrar adenopatías más de 2 centímetros de diámetro o afectación hepática que se traduce como una elevación de las transaminasas en más de 2 veces de su valor normal. O afectación renal, pulmonar o cardíaca también de por medio. Y suele haber fiebre en este paciente. El DRESS sí tiene un carácter hereditario. Y después tenemos otra larga lista. Yo les dije de que realmente las reacciones adversas a medicamentos son múltiples. Les estoy mostrando las más severas porque son las que sí pueden llegar a comprometer la vida del paciente. El DRESS le puede matar, la pustulosis le puede matar, el NET le puede matar, el Steven Johnson le puede matar. Estos no. Estos son cuadros, reacciones adversas, pero más tranquilas. Existen medicamentos que pueden sacar acné, medicamentos que pueden sacar ampollas, medicamentos que pueden sacar una erupción liquenoide. Están los medicamentos fototóxicos, que son los que hacen que tengamos una reacción a la luz exagerada, como un medicamento que puede inducir el lupus inducido por drogas, eritema nodoso, o sea, un sinfín de reacciones adversas que no son, a Dios gracias, reacciones que puedan comprometer la vida. Les decidí detallar las fototóxicas porque justo dimos las colagenopatías.
Y dentro del tratamiento que les dije para el lupus, hablaba de medicamentos. Justamente es importante hablarle al paciente sobre la lista de medicamentos que le pueden aumentar esa fotosensibilidad que ya tienen luego ellos dentro de su patología. Las reacciones fototóxicas son aquellas que producen los medicamentos y que pueden verse como este eritema, edema, incluso ampollas, como una reacción exagerada a la exposición solar. Generalmente en pacientes que no tienen una patología de base, nada más lo que tienen es que estén consumiendo estos medicamentos, ¿sí? Porque es importante que tengamos en cuenta estos medicamentos en los pacientes con alguna colágenopatía, sobre todo el lupus, porque ellos ya tienen lo de base, esa sensibilidad. Si otra vez le damos alguno de estos medicamentos, podemos exacerbar al 10 o incluso al 20% esa reacción fototóxica, ¿sí? Pero esta sí como tal se puede dar en pacientes sin ninguna patología de base y que solamente estén consumiendo alguno de estos medicamentos. Aquí está justamente lo que yo les detallaba hace rato, las reacciones de hipersensibilidad, la clasificación de Hell y Coombs, que es la de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que les estaba diciendo hace rato. La de tipo 1 es mediada por IgE, que es la que se libera a través de los mastocitos. La de tipo 2 es la mediada por IgG, IgM y complemento. La de tipo 3 es por inmunocomplejos y la de tipo 4 es por la hipersensibilidad retardada, que es por la activación de los linfocitos. Y aquí está justamente la que van a ver. El eritema multiforme menor se forma por activación de la hipersensibilidad retardada, por eso que vemos después de un buen tiempo. Steven Johnson también es hipersensibilidad retardada. Urticaria y angioedema, como les dije, hipersensibilidad inmediata. Erupción multiforme, fotosensibilidad y el exantema fijo es por la de tipo 4. Por eso pueden salir mucho tiempo después de la exposición al fármaco. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Justamente tenemos que poder conocer las manifestaciones cutáneas que les estuve mostrando. Aquí es muy importante la anamnesis que hagamos en el paciente, el antecedente de esa exposición a una droga previa a la aparición de las lesiones. En el laboratorio, en sangre, sabemos de que puede llegar a ser muy inespecífico. Y el alergista puede ayudarnos a que podamos definir a qué medicamento reaccionó nuestro paciente con las pruebas cutáneas, que hay muchísimas, pero recién cuando salga de ese cuadro agudo. Para poder pedirle a un paciente las pruebas cutáneas, no debe de cursar con ninguna lesión actualmente y de preferencia tampoco tiene que estar medicado con ningún antialérgico ni nada de nada, ¿sí? O si no, no sirven los test. La biopsia cutánea nos va a decir de que hay una reacción adversa medicamentosa, pero no nos va a decir a qué medicamento. O sea, nos orienta, pero no nos define a cuál medicamento reaccionó, ¿sí? Es por eso que la anamnesis es demasiado importante a la hora de hacer ese diagnóstico final. Sobre todo saber la dosis, la vía en la que administramos, el tiempo que pasó entre que se le dio el fármaco y aparecieron los síntomas, qué medicación ya se le dio durante la reacción, qué medicamentos toleraba antes, ¿sí? Saber que varios medicamentos pueden generar un mismo tipo de lesión, un mismo fármaco puede generar en diferentes lesiones en diferentes individuos, o que un mismo fármaco puede generar diferentes lesiones en el mismo individuo. Es un trabalengua, pero realmente todas estas situaciones pueden darse. Es importante por eso saber lo que les dije hace rato, la exposición inicial, porque tiene que haber una sensibilización previa para activar el mecanismo inmunológico, pero saber de que en la siguiente exposición la reacción va a ser cada vez, por supuesto, más rápido porque ya va a estar activado. En horas podemos ver un cuadro activo, ¿sí? Saber de que
podemos decir de que una reacción adversa a medicamentos es posible cuando hay una secuencia temporal razonable entre la aparición de las lesiones y el tiempo de administración del medicamento. Probable cuando hay una mejoría al retirar el medicamento. Probada o definida cuando reaparece la lesión cuando volvemos a dar la medicación. Y dudosa cuando existe otra causa que pueda ser la que esté originando esas lesiones en piel. La biopsia, como les dije, solamente nos va a orientar. Y sí es importante saber de que hay signos de alarma en un paciente que si sabemos mirar e identificar, pueden ayudarnos y salvarle al paciente de que evolucione a esas formas severas. Les dije el primer síntoma, el dolor cutáneo. Que le duela la piel no es normal. Esa hiperestesia cutánea es un signo de mal pronóstico. Que las lesiones vayan siendo confluentes. El eritema, que ese eritema haya comenzado siendo morbiliforme, con esas islas de piel sana y de repente vaya juntándose, no es de buen pronóstico. La presencia de compromiso mucoso, lesiones purpúricas, fiebre, adenopatías, ampollas, alteración del perfil renal, hepático, son signos de alarma de que va a progresar a una forma más peligrosa, a una forma más compleja. Y el tratamiento va a depender muchísimo de frente a cuál manifestación clínica estamos. Lo que sí les puedo decir es de que tienen que suspender el fármaco que esté de por medio. Y a partir de ahí depende. La urticaria o el exantema, hay veces que con antihistamínicos y con un tratamiento local ya suele pasar. Cuadros un poquito más severos, a veces incluso nos llevan a usar corticoides por vía oral. Y cuadros como el DRESS, la necrólisis epidérmica tóxica o el Steven Johnson nos llevan a usar inmunoglobulina como primera línea y como segunda línea pulsos de corticoides que serían la metilprednisolona. Saber de que estos pacientes deben ser considerados como grandes quemados. Es importante el control de la temperatura, el balance hidroelectrolítico, el tratamiento de las infecciones en caso que los haya. No está indicado hacer el tratamiento profiláctico con antibióticos en el DRESS o en el NET y indicarles la fotoprotección necesaria cuando sobre todo hayan revertido esa fase aguda. Es importante saber de que existen fármacos como por ejemplo la penicilina, sobre todo para las embarazadas, que cuando nosotros necesitamos administrarle, se puede hacer una desensibilización, lo realiza generalmente el alergista, que consiste en dar dosis pequeñas, en dosis repetidas, ir aumentando en forma gradual la dosis hasta que tolere por completo. Para terminar, les cierro con algo que ya les dije. Una misma droga es capaz de producir varios tipos de reacción en un mismo paciente incluso. Una misma reacción puede producirse por varios fármacos. No hay una prueba estandarizada que nos vaya a decir directamente al mirar nada más cuál fue el fármaco que nos dio. Las pruebas cutáneas ayudan, como les mostré posteriormente, y la biopsia es muy inespecífica, pero nos va a ayudar a poder definir qué es una farmacodermia en la fase aguda, ¿verdad? Y así, muchas gracias por la atención y si tienen alguna duda, les escucho. ¿Tienen alguna duda, chicos? Sí, le escucho. No sé quién habló. ¿Tienen alguna duda, chicos? Não, doutora, muito obrigada. Doctora, sobre Gracias, el Vania. tema ya no. Decime. Pero doctora, ¿será que te podría mostrar el trabajo para ver si es que está bien o le faltaría todavía algo? Sí, compartime nomás, Araceli. Los que quieran descansar ya son libres. Muchas gracias por su atención. Excelente, espero un excelente examen y nos vemos la semana que viene.
Doctora, no sé Gracias, si estás viendo ya mi pantalla. Veo. Buenísimo de esta manera. Espérame que bájame un poquito más despacio.